En este video hablaremos sobre la revascularización en endodoncia. La revascularización es un tratamiento regenerativo con un enfoque biológico alternativo para tratar dientes inmaduros con pulpas necróticas por caries o traumatismos que, a diferencia de la apexificación y las técnicas que postulan el uso de barreras apicales artificiales, permiten la continuación del desarrollo radicular. Este procedimiento induce un flujo de células madre desde la papila apical hacia el interior del conducto radicular, con el objetivo de impulsar una regeneración de tejido similar a la pulpa. De esta manera se produce la resolución del dolor, inflamación y curación de las lesiones periapicales, a la vez que induce el aumento de la longitud y grosor radicular, conocido como maturogénesis, mejorando la resistencia de la raíz. ¿Pero en qué se basa? Este se basa en el concepto de que las células madre vitales pueden sobrevivir a la necrosis pulpar y son capaces de diferenciarse en odontoblastos secundarios y contribuir a la conformación del tejido radicular. Se ha demostrado que la porción apical de estos dientes permanece vital y que en la vaina epitelial de Hertwig se mantienen células pulpares vitales que proliferan coronalmente, reemplazando el tejido necrótico de la porción coronal de la pulpa. La velocidad con la que el tejido regenera la totalidad del espacio pulpar es importante, dado que las bacterias del exterior continuamente intentan entrar al tejido pulpar y la presencia de pulpa vital retarda o previene la penetración de estas bacterias. El tejido pulpar necrótico actúa de andamio o matriz isquémica para el crecimiento de nueva pulpa dentro del espacio pulpar relativamente rápido. La apexificación con hidróxido de calcio nos da como resultado un tratamiento aceptable, pero después de un tiempo el diente tratado es más frágil. En cambio, la revascularización, al presentar un engrosamiento de las paredes de la raíz, nos lleva a un pronóstico de largo plazo mayor que la apexificación con hidróxido de calcio. Las indicaciones para realizar este tratamiento son dientes avulsionados o con luxaciones, dientes traumatizados, dientes con anomalías de desarrollo como por ejemplo geminación, concrescencia, dens invaginatus, entre otros, dientes incompletamente formados con ápices abiertos, comunicación entre el tejido pulpar y el tejido perirradicular, pulpa parcialmente necrótica e infectada. Sin embargo, dentro de las contraindicaciones de la revascularización están aquellos dientes en los cuales no se puede realizar una instrumentación adecuada, ya que las paredes de dentina son débiles y éstas serían más susceptibles a futuras fracturas. Pero, ¿qué se debe de hacer para la revascularización? En primer lugar, la desinfección. El uso de EDTA al 17% para irrigar es la recomendación más actual dada por la Asociación Americana de Endodoncia, ya que esta mejoró la liberación de factores de crecimiento derivados de la dentina, que posteriormente facilitaron la función de las células madres. A pesar de todo esto, el irrigante por sí solo no asegura la desinfección total y el control de la inflamación en los conductos, por lo que la medicación intraconducto es necesaria. En segundo lugar, la medicación intraconducto. La infección del sistema de conducto radicular se considera una infección polimicrobiana, que consiste en bacterias aerobias y anaerobias. Debido a la complejidad de la infección del conducto radicular, es poco probable que un solo antibiótico pueda resultar en una esterilización efectiva del conducto. Por esto, se necesita una combinación para abordar la diversa flora encontrada. La medicación intracanal más usada actualmente es una pasta de antibiótico triple, que es la combinación de metronidazol, ciprofloxacina y minoxidilina.
El uso de la pasta triple nos ofrece una opción más para lograr una formación de lápices de la raíz necrótica y también ayuda en la inflamación. En tercer lugar, crear hemorragia. Se debe crear hemorragia en el sistema de conductos radiculares mediante una sobreinstrumentación. Esto consiste en inducir el sangrado rotando una lima K precurvada 2 milímetros más allá del foramen apical, con el objetivo de llenar todo el canal radicular con sangre hasta alcanzar el nivel de la unión amilocementaria. Desde el punto de vista histológico, los estudios realizados muestran que después de la revascularización no hay regeneración del tejido pulpar, sino una curación o reparación. Esto es la formación de un tejido ectópico, ya sea tejido fibroso, cemento o hueso, dentro del conducto con pérdida parcial de la función. No obstante, desde el punto de vista clínico, resulta poco relevante si es o no verdaderamente tejido pulpar, siempre que la longitud y el grosor radicular aumenten por la posición de tejido mineralizado y se mantenga la salud del hueso alveolar. Las principales ventajas de los tratamientos de revascularización son: 1. La regeneración del tejido en el conducto radicular con células sanguíneas propias del paciente evita la posibilidad de rechazo inmunológico y la potencial transmisión de patógenos a partir de la sustitución de la pulpa con un constructo generado por ingeniería tisular. 2. Los medicamentos requeridos para la desinfección del conducto radicular se pueden obtener fácilmente y se pueden introducir por medio de instrumentos endodónticos convencionales. 3. Evidencia radiográfica del desarrollo radicular continuo y del fortalecimiento de la raíz como resultado del refuerzo de las paredes dentinarias en varios casos clínicos. 4. Tratamiento poco invasivo y conservador. También existe desventaja en ese tratamiento. Los resultados clínicos a largo plazo aún son controversiales con potenciales complicaciones, como la falta de continuidad significativa del desarrollo radicular, la ausencia del cierre apical o la calcificación del conducto. 2. Desconocimiento de si la naturaleza del tejido formado en la pared del conducto se compone realmente de dentina. 3. Se han recomendado periodos de seguimiento que van desde 6 y 36 meses hasta los 5 años, los cuales en muchos casos es poco factible. 4. Posible calcificación del conducto radicular. 5. Posible dificultades para un tratamiento endodóntico futuro si lo requiere. Se identificaron 3 factores que pueden contribuir al éxito de la regeneración pulpar. 1. La existencia de células mesenquimales con capacidad de diferenciarse en odontoblastos o neoodontoblastos. 2. La existencia de una matriz para controlar la diferenciación celular, unir y organizar la formación de tejidos, migración y adhesión de las células, contener factores de crecimiento y degradarse con el tiempo. 3. Moléculas encargadas de estimulación, proliferación y diferenciación celular. Uno de los protocolos más utilizados es el recomendado por la Asociación Española de Endodoncia, que consta de 2 visitas. En la primera se realiza el diagnóstico en primer lugar. 2. Limpieza dental, anestesia local, esta es opcional, aislamiento del diente y desinfección. 3. Preparación de la cavidad de acceso. 4. Remoción del tejido pulpar necrótico con instrumentos de endodoncia adecuados, evitando la instrumentación mecánica de las paredes del conducto radicular. 5. Irrigación con hipoclorito de sodio al 1.5 o 3%, 20 ml por 5 minutos, utilizando aguja de salida lateral hasta 2 milímetros de tejido vital. Eso se controla con microscopio quirúrgico o cuando el paciente informe dolor. La elección de la concentración de hipoclorito de sodio refleja la necesidad de un equilibrio entre la desinfección suficiente y la preservación del tejido. Además, un sangrado exudado puede requerir una mayor irrigación. 6.
Irrigar con solución salina fisiológica estéril 5 ml para minimizar los efectos citotóxicos del hipoclorito de sodio en los tejidos vitales. 7. Secar con puntas de papel. 8. Irrigar con 20 ml de EDTA al 17%. 9. Rellenar el conducto radicular de forma densa y homogénea con pasta de hidróxido de calcio no decolorante. 10. Colocar una obturación provisional directamente sobre el apósito intraconducto con un espesor mínimo según el material seleccionado. Todo esto se realiza en la primera cita. Luego se procede a eliminar el material de sellado temporal. Se irriga con EDTA al 17%, 20 ml por 5 minutos, utilizando agujas de salida lateral hasta 2 milímetros de tejido vital. Se irriga con solución salina estéril de 5 ml para reducir los efectos adversos de los irrigantes en las células diana. Se elimina el exceso de líquido con puntas de papel. Se induce una hemorragia por irritación mecánica del tejido periapical mediante el movimiento rotacional de una lima precurvada apicalmente, por ejemplo, una número 40. Permitir que el canal se llene de sangre hasta 2 a 3 milímetros apical al margen gingival y esperar la formación de un coágulo de sangre durante 15 minutos. Luego se coloca una matriz de colágeno con un diámetro mayor que la parte coronal del conducto radicular y una altura de 2 a 3 milímetros sobre la parte superior del coágulo de sangre y permitir que la matriz absorba líquido para evitar la formación de un espacio vacío. Luego se coloca una capa fina y homogénea de cemento biocerámico, MTA o biodentin, sobre la matriz de colágeno unos 2 milímetros por debajo de la unión amilocementaria, prestando atención a la posible decoloración tras el contacto del material con sangre. Aplicar ionómero de vidrio fraguable o cemento de hidróxido de calcio. Limpiar las paredes de la cavidad con una fresa de diamante o mediante chorreado con óxido de aluminio. Y por último, sellar con restauración adhesiva. Los criterios de éxito se basan en ausencia del dolor, ausencia de signos y síntomas de inflamación, curación de lesión ósea periapical preexistente, aumento de grosor y longitud radicular, ausencia de reabsorción radicular externa continuada, respuesta positiva a pruebas de sensibilidad, aceptación del paciente, ausencia de cambios de color, detección radiográfica de un nuevo espacio periodontal a lo largo de la pared interna del conducto radicular. Control después de la revascularización. El examen clínico y radiográfico debe revelar los siguientes parámetros. No debe de haber presencia de dolor ni inflamación de los tejidos blandos, ni presencia de fístula. A menudo se observa entre la primera y la segunda cita. Resolución de la radiolucidez apical. Esto a menudo se observa de 6 a 12 meses después del tratamiento. Aumento del ancho de las paredes radiculares. Esto generalmente se observa antes del aumento aparente en la longitud de la raíz y suele ocurrir a los 12 o 24 meses después del tratamiento. Aumento de la longitud de la raíz. Pruebas de vitalidad pulpar positivas. El éxito de la regeneración endodóntica requiere la combinación del control de la infección, el uso de biomateriales y las células de la papila apical. Gracias.